Monarcas, curiosidades históricas. Bienvenidos a su canal Histodatos, donde los números y la historia se hacen amigables para ti. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir los datos más fascinantes, sorprendentes y hasta absurdos de las monarquías. Primer monarca de la historia. Dada la dificultad de datar con carbono 14 los restos de la época, no existe un consenso sobre el primer monarca de la historia. Sin embargo, muchos historiadores señalan a Narmer, también llamado Menes, faraón del antiguo Egipto, quien gobernó en algún punto entre los años 3100 y 3000 a.C. y unificó el Alto y Bajo Egipto, creando la primera dinastía. Esta conclusión se basa en la paleta de Narmer, una placa que muestra a Narmer como unificador de Egipto, y los dos sellos de la necrópolis de Abidos que lo muestran como el primer rey de la dinastía primera. Además de unificar Egipto, ordenó varias construcciones importantes como presas para desviar el río Nilo. Monarca con el mayor reinado. Si se empieza a contar desde el momento de la coronación, Sobusa II de Suazilandia, actual Eswatini, le supera, con un reinado de 82 años y 254 días, el cual inició en 1899 y culminó con su muerte en 1982. Sin embargo, a este periodo se le deben restar 21 años, en los que su mamá gobernó en su representación. En cuanto a gobernar de manera real sin ningún intermediario, el título es para Isabel II de Reino Unido, que gobernó 70 años y 214 días en el periodo entre 1952 y 2022. Isabel murió a los 96 años, por lo que también ostenta el récord del monarca más longevo en funciones de la historia. La dinastía de monarcas que ha gobernado durante más tiempo en la historia es la Casa Imperial de Japón, dinastía Yamato, considerada la monarquía hereditaria más antigua del mundo. Según la tradición, se remonta al año 660 a.C. con el legendario emperador Jimmu, aunque los registros históricos verificables comienzan alrededor del siglo V o VI después de Cristo, por ejemplo, el emperador Kinmei, en el siglo VI. A lo largo de más de 2600 años, según la tradición, o al menos 1500 años, según evidencias históricas, esta dinastía ha mantenido una línea sucesiva ininterrumpida, incluso durante periodos en los que los emperadores ejercían un papel ceremonial bajo regímenes como el shogunato. Actualmente, el emperador Naruhito, quien ascendió al trono en 2019, es el 126º monarca de esta línea. La abuelita de las coronas europeas. La reina Victoria de Reino Unido, 1819 a 1901, llamada la abuela de Europa, tuvo 9 hijos, 4 varones y 5 mujeres, con su esposo, el príncipe Alberto. De ellos, 8 se casaron con miembros de la realeza europea. Solo la princesa Louise, la cuarta hija, no se unió a una casa reinante. Su esposo fue John Campbell, marqués de Lorne. Por tal motivo tiene una amplia descendencia en las monarquías actuales. 6 de los 11 monarcas europeos reinantes guardan parentesco con ella. Carlos III del Reino Unido, bisnieto; Felipe VI de España, tataranieto; Harald V de Noruega, bisnieto; Carlos XVI Gustavo de Suecia, tataranieto; Felipe de Bélgica y Enrique de Luxemburgo, vinculados por líneas colaterales. El 54.5% de las casas reales europeas actuales tienen conexión con Victoria, ya sea por descendencia directa o lazos familiares históricos. Reinado más corto de la historia. El premio al reinado más fugaz es para Luis XIX de Francia, quien oficialmente fue rey por 20 minutos el 2 de agosto de 1830, tras la abdicación de su padre Carlos X. 20 minutos fue el tiempo que aproximadamente tardó en redactarse y firmar también su abdicación por motivos políticos, en favor del duque de Burdeos, quien era su sobrino y nieto de Carlos X. Asimismo,
También comparte ese récord Luis Felipe de Braganza, quien fue rey por un periodo aproximado de 20 minutos. El 1 de febrero de 1908 fue gravemente herido junto a su padre, el rey Carlos I de Portugal. Murió minutos después que su padre, por lo que técnicamente fue rey durante el breve lapso entre la muerte de Carlos I y la suya propia. Su hermano menor, Manuel II, lo sucedió. Este asesinato fue perpetrado por rebeldes republicanos contrarios a la monarquía, quienes también murieron en el tiroteo con la Guardia Real. Para encontrar el ejercicio de una monarquía de manera real y funcional, debemos irnos al año 1896, cuando tras la muerte de su primo, el sultán Hamad bin Tubaini, el también sultán Khalid bin Bargash asumió el trono de Zanzíbar, cuyo territorio era colonia británica y que forma parte de lo que hoy es Tanzania. Su reinado duró únicamente 2 días, debido a que no contaba con el consentimiento de los británicos, quienes apoyaban a otro candidato. Durante este periodo organizó la resistencia militar en el Palacio Real de Zanzíbar y se enfrentó a las fuerzas británicas en la Guerra Anglo-Zanzibariana, que duró solo 38 minutos, siendo la guerra más corta de la historia tras rendirse y huir al África Oriental alemana como exiliado político. Monarca más joven de la historia. Sapor II de Persia, también conocido como Sapor el Grande, fue coronado antes de nacer. En el año 309 después de Cristo, colocaron la corona sobre el vientre de su madre. Este hecho aconteció porque después de la muerte de su padre Hormizd II, sus hermanos mayores fueron asesinados por la nobleza, quienes lograron mantener el poder otros 16 años más. Si hablamos de personas ya nacidas, María Estuardo, también llamada María I de Escocia, fue proclamada reina a los 6 días de vida, tras la muerte de su padre, probablemente por los efectos de un colapso nervioso después de la batalla de Solway Moss o por beber agua sucia durante esa campaña militar en 1542. Durante su infancia, vivió en Francia y regentes gobernaron en su nombre. Gobernó activamente a partir del año 1554 cuando solo tenía 12 años, enfrentando desde ese entonces rebeliones y conflictos religiosos. Monarca con el territorio más grande. Este título corresponde a la reina Victoria, bajo cuyo mandato el Imperio Británico alcanzó 35 millones de kilómetros cuadrados, a lo largo de los 5 continentes. Esto se debió a la Revolución Industrial, cuyos avances tecnológicos se transformaron en poderío militar, especialmente en la temida Fuerza Naval de Reino Unido. La Revolución Industrial también consolidó a Reino Unido como una superpotencia económica y comercial. Todo esto coadyuvó a los fines colonialistas británicos. Monarca con el territorio más pequeño. ¿Sabías que el Papa es técnicamente un monarca? El Vaticano, con 0.44 kilómetros cuadrados, es el estado con el territorio más pequeño del mundo. El mayor número de monarcas simultáneos. En el Imperio Romano llegaron a existir hasta 4 emperadores gobernando al mismo tiempo bajo la tetrarquía, instaurada por Diocleciano en el siglo III después de Cristo. Fue un sistema de gobierno cuádruple diseñado para resolver la crisis del siglo III, marcada por invasiones bárbaras, guerras civiles y una administración imperial colapsada. Este modelo no solo buscaba repartir el poder, sino también revitalizar un imperio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia. La tetrarquía consistía en 2 augustos o emperadores senior y 2 césares o sucesores designados, cada uno gobernando una región específica. El sistema funcionó mientras Diocleciano estuvo activo, pero tras su abdicación en el año 305 después de Cristo, las ambiciones personales de los sucesores desencadenaron guerras civiles. Constantino I, hijo de Constancio, eventualmente unificó el imperio bajo su mando en el año 324 después de Cristo, aunque la división administrativa entre Oriente y Occidente sentó las bases del Imperio bizantino. Monarquías en Latinoamérica.
Las monarquías en Latinoamérica tras las independencias del siglo XIX fueron fenómenos excepcionales, en contraste con la predominante adopción de sistemas republicanos. El caso más destacado fue el Imperio de Brasil entre 1822 y 1889, único en consolidarse de manera prolongada. Tras independizarse de Portugal en 1822, Pedro I, hijo del rey portugués, se proclamó emperador. Su hijo Pedro II, gobernó desde 1831 hasta 1889, logrando estabilidad política y reconocimiento internacional. Sin embargo, tensiones como la abolición de la esclavitud en 1888 y presiones militares llevaron a un golpe que instauró la República en 1889. En México, hubo dos experiencias efímeras. El primer imperio mexicano entre 1821 y 1823 surgió tras la independencia, con Agustín de Iturbide como emperador, pero su autoritarismo y crisis económicas provocaron su derrocamiento. Posteriormente, el segundo imperio mexicano entre 1864 y 1867 fue impuesto por fuerzas conservadoras y Francia durante la intervención francesa, con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Su gobierno, sin apoyo popular, terminó con su ejecución y el restablecimiento de la República bajo Benito Juárez. En otros países, como Argentina y Perú, existieron propuestas para instaurar monarquías con príncipes europeos, pero prevalecieron las repúblicas debido al influjo de ideas ilustradas, el rechazo al modelo colonial y la falta de consenso interno. La excepción brasileña se explica por su transición pactada con la corona portuguesa, la figura moderadora de Pedro II y una élite cohesionada. Monarca que más guerras libró. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico puede considerarse el monarca con mayor número de guerras en la historia, con 9 conflictos significativos entre 1520 y 1556, abarcando rebeliones internas, comunidades, guerras dinásticas, 5 italianas, campañas religiosas, Esmalcalda, y cruzadas contra los otomanos, Túnez, Argel. Durante sus 40 años de reinado, enfrentó a Francia en 5 ocasiones, lideró expediciones mediterráneas con flotas de hasta 500 barcos, y combatió a protestantes con ejércitos de decenas de miles de combatientes, acumulando más guerras que gigantes como Luis XIV, 4, o Napoleón, 7 en menos tiempo. Su imperio global y el tumultuoso siglo XVI lo convirtieron en un rey en guerra casi constante, un récord difícil de igualar. Monarca más rico de la historia. Mansa Musa I, gobernante del Imperio de Malí entre 1312 y 1337, es considerado el monarca más rico de la historia por su control sin precedentes de recursos estratégicos. Su imperio dominaba el 50% del suministro mundial de oro, con minas que producían alrededor de 400 toneladas de este metal, equivalente a unos $500.000 millones en la actualidad. Además, controlaba las lucrativas rutas comerciales transsaharianas, donde la sal, un recurso vital, se intercambiaba peso por peso con oro en regiones como el Sahel. Los tributos anuales de territorios conquistados, como las 10 toneladas de oro de Bambouk, consolidaban su riqueza. Esta acumulación no solo se reflejaba en metales. Su imperio abarcaba 1.3 millones de kilómetros cuadrados, mayor que Francia, España y Alemania juntas, y albergaba a 40 millones de personas, casi el 10% de la población mundial de la época. Su riqueza tuvo un impacto económico global. Durante su peregrinaje a la Meca en 1324, distribuyó entre 12 y 18 toneladas de oro, equivalente a $1.500 millones actuales, en limosnas y comercio, una cantidad tan colosal que provocó una devaluación del metal en Egipto y Oriente Medio durante 12 años.
En términos relativos, el Imperio de Malí generaba cerca del 50% del PIB mundial preindustrial, lo que hoy equivaldría a 52 billones de dólares, superando ampliamente fortunas modernas como las de Elon Musk, 200.000 millones de dólares, o Jeff Bezos, 0.1% del PIB actual frente al 0.5% de Musa. Este poder económico financió obras como la mezquita Djinguereber en Tombuctú, construida con 200 kilogramos de oro con valor de 13 millones de dólares actuales y hoy considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La magnitud de su fortuna se respalda en fuentes históricas como las crónicas del viajero Ibn Battuta, que describen su caravana de 60.000 personas, 12.000 esclavos y 100 camellos cargados de oro. Mapas medievales, como el catalán de 1375, lo retratan sosteniendo una pepita de oro, símbolo de su leyenda. Aunque las comparaciones exactas son complejas, las economías preindustriales no se miden igual que las actuales, su control de recursos, impacto monetario y legado arquitectónico lo sitúan como un coloso económico sin rival, incluso en la era moderna. Monarcas con discapacidad exitosos. Entre algunos ejemplos podemos mencionar a Juan el Ciego de Bohemia. En las brumas del siglo XIV, Juan de Luxemburgo, rey de Bohemia, su destino cambió hacia el año 1340, cuando una enfermedad desconocida, quizás una infección o un golpe traumático, le provocó una ceguera total. Pero la pérdida de la vista no apagó su espíritu guerrero. Juan, ya veterano en batallas y diplomacia, continuó gobernando con mano firme, apoyándose en consejeros leales y en su propia memoria para administrar sus territorios. Su nombre quedó grabado en la historia durante la batalla de Crecy en 1346, un choque sangriento en la Guerra de los 100 Años. Aunque sus aliados franceses caían bajo las flechas inglesas, Juan, de 50 años y completamente ciego, ordenó a sus caballeros que lo ataran a un caballo y lo guiaran al campo de batalla. Con su espada en alto y un grito de honor, cargó hacia la muerte, convencido de que un rey no debía huir. Su cuerpo fue hallado entre montañas de cadáveres, pero su valentía inspiró a su hijo, Carlos IV, a convertirse en uno de los emperadores más poderosos de Europa. La frase que lo inmortalizó resonó como un eco de coraje medieval: Dios no permita que un rey de Bohemia huya de una batalla. Ricardo III de Inglaterra. En la Inglaterra medieval, Ricardo Plantagenet ascendió al trono en 1483, envuelto en intrigas y sombras. Su figura, descrita por cronistas rivales, fue durante siglos sinónimo de villanía, gracias en parte al retrato mordaz que Shakespeare plasmó en su obra. Sin embargo, en 2012, el descubrimiento de sus restos bajo un estacionamiento en Leicester reveló que aunque su columna vertebral estaba curvada por una escoliosis severa, Ricardo gobernó con astucia. En apenas 2 años, impulsó reformas judiciales para proteger a los pobres de la corrupción, reorganizó el sistema de tribunales y fortaleció la administración real. Su reinado, truncado por su muerte en la batalla de Bosworth en 1485 contra Enrique Tudor, quedó manchado por el misterio de los príncipes de la Torre, sus sobrinos desaparecidos. Pero más allá del mito del tirano, su legado fue el de un estratega meticuloso que, pese a su cuerpo frágil y una época despiadada, desafió las limitaciones físicas para dejar una huella imborrable en la historia británica. Jorge VI de Inglaterra superó un grave problema del habla para liderar al Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Constantino IV de Bizancio gobernó el Imperio Romano de Oriente siendo sordo. Monarquías en la actualidad. Actualmente existen 43 monarquías en el mundo, clasificadas según su estructura política y rol gubernamental. Las monarquías absolutas, donde el monarca concentra a los 3 poderes del Estado en él, incluye a Arabia Saudita, Omán, Eswatini,
Brunei y la Ciudad del Vaticano, esta última única como monarquía teocrática electiva, liderada por el Papa. En conjunto, estos países representan el 2% de las monarquías globales y albergan a unos 65 millones de personas. Por otro lado, las monarquías constitucionales o parlamentarias predominan en 30 países, donde los reyes o reinas ejercen roles ceremoniales o simbólicos bajo sistemas democráticos. Ejemplos destacados son Japón, España, Suecia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca y naciones de la Commonwealth como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, compartiendo a Carlos III como jefe de Estado. Estas monarquías concentran el 70% de los regímenes monárquicos actuales, abarcando cerca de 500 millones de habitantes y aportando aproximadamente el 20% del PIB mundial. Algunos sistemas híbridos, como monarquías semiconstitucionales, permiten a los soberanos influir en política, como en Liechtenstein, Mónaco, Marruecos y Jordania. En regiones como Asia y África, monarquías como Tailandia, Camboya, Lesoto y Tonga combinan tradición con estructuras modernas, mientras en Oriente Medio, países como Emiratos Árabes Unidos, Federación de Emiratos con un presidente electo entre Sheikh y Kuwait mantienen sistemas dinásticos con parlamentos limitados. En total, alrededor del 22% de los países del mundo son monarquías, con una diversidad cultural y política que refleja desde el conservadurismo religioso de Arabia Saudita hasta el progresismo escandinavo, demostrando la adaptación histórica de esta institución a contextos contemporáneos. Desde bebés emperadores hasta reyes que gobernaron por minutos, la historia de la monarquía está llena de sorpresas. ¿Cuál de estas curiosidades te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Si deseas conocer más acerca de la historia y curiosidades de los símbolos patrios, te dejo el enlace en el primer comentario y en la descripción. No olvides regalarme un me gusta, suscribirte si no lo has hecho y compartir este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en el próximo video.